Entonces vamos a dar inicio. Y vamos a traer una definición genérica de lo que es la semiótica, para hacer un recuento de los daños y para tratar de entender desde algún lugar qué entendemos por semiótica y qué hacen los modelos en la semiótica. ¿Sale? Primero, a ver, hagamos un ejercicio para entender qué es la semiótica. Algunos de ustedes quizás ya han hecho ese ejercicio con ustedes, pero bueno, se trata de que todos ganemos comprensión del mismo proceso que describe la semiótica. ¿Qué es eso? En el chat díganme, ¿qué es eso? Brevemente, en 2 o 3 palabras, ¿qué es eso que observan? Dice, una línea ondulada generando una textura, líneas continuas, figuras circulares, un ejercicio de caligrafía. ¿Qué más puede ser? Algunos nos han lanzado un ejercicio interesante, nos dicen, es son hormigas o la forma de una hormiga. Algunos otros nos dicen la prueba de una pluma. Otros nos dicen, por ejemplo, son ochos o infinitos, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más ven ustedes en esa imagen? Algunos han utilizado el término, vemos garabatos, ¿no? Vemos un garabato. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que hicieron cada uno de ustedes? ¿Por qué todas esas interpretaciones pueden ser relativamente válidas? Lo que cada uno de ustedes hizo es utilizar referentes de sus experiencias anteriores, utilizar referentes de sus sistemas de lenguaje anteriores para dar una interpretación a esto que están observando. ¿Sí? La interpretación entonces que hicieron de esto que están observando implica, por ejemplo, Peirce nos diría, pues yo lo que veo es una pared, y por ejemplo, Peirce está pensando a lo mejor en una pared como esto que está aquí, ¿no? Alguien podría decir, yo lo que veo son escamas, yo lo que veo son nudos, yo lo que veo es como un laberinto dibujado, ¿sí? Lo relevante del proceso que cada uno de ustedes hizo, que es básicamente un proceso de semiosis, y ahorita vamos a ir explicando a lo largo del curso por qué es un proceso de semiosis, lo que hicieron fue inferir, y esa es la palabra, inferir a partir de sus referentes ya conocidos, inferir el fenómeno que están observando, inferir el sentido de lo que están observando. Entonces, todos los procesos semióticos tienen que ver con establecer relaciones de significación sobre sentidos que ocurren en nuestro entorno. Y ustedes se preguntarán, pero estabas hablando de algo muy concreto, o sea, de un síntoma corporal. ¿Cómo es que eso puede tener un sentido? Porque en principio partimos de un supuesto. Asumimos que hay un orden de las cosas más allá de nuestra cognición. Por eso el médico investiga, ¿no es cierto? Porque si duele esa parte del abdomen es porque algo está pasando, ¿no es cierto? Hay una relación orgánica ahí, hay una consecuencia orgánica en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un síntoma, sí, que el médico asume tiene un sentido, es decir, tiene un orden propio, independientemente del orden que yo puedo pensar de ese síntoma. ¿Cuál es el reto? Ese sentido convertirlo en significado, es decir, convertirlo en un sentido propio de nuestra cognición, propio de nuestro pensamiento. ¿Se entiende la idea? Es finalmente con lo que piensan las ciencias naturales, y ahí empezamos a intuir qué es un modelo para la ciencia, por ejemplo.
Las ciencias naturales asumen, los sistemas religiosos, etcétera, asumen que hay un orden de la naturaleza más allá de nuestra cognición, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la ciencia? Técnicamente, en semiotizar esos fenómenos naturales, en transformar esos fenómenos naturales que tienen su propio orden como naturaleza y convertirlos, semiotizarlos, convertirlos en significación, darles un sentido de acuerdo a nuestra cognición, darles un concepto, darles un significado, darles una estructura, construir una representación visual de ese fenómeno. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Hasta acá cómo vamos, ¿no está, lo explicamos de otra manera, entendiendo más o menos? Dinos, Carlos. Dinos, Edwin. Tardes. ¿Qué ¿Cómo estás? tal? Buenas tardes. Pues yo cada vez que te escucho tengo más dudas. Eso está Entonces, padre. realmente, todas mis certezas de semiótica han escapado y se han esfumado completamente. Eso Y está bien. que explicabas esta idea de la decodificación, eh, Ajá. yo me preguntaba, por ejemplo, estamos hablando de los síntomas médicos, ¿cierto? Pero nosotros como seres comunes y corrientes, nuestro nivel de interpretación con respecto al síntoma ¿Sí? no está en el nivel del médico, digamos, o sea, No. semiotizamos de manera distinta. Sí, totalmente. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir que nosotros decodificamos esos síntomas? Si en realidad la construcción codificante del síntoma le corresponde a la medicina. Ujú. Por otro lado, ¿qué pasa en estos fenómenos cuando, por ejemplo, tú vas con el curandero y él semiotiza la enfermedad y el síntoma de una manera completamente distinta a la del médico? Pero Ok. tanto la del médico como la del curandero funcionan para el síntoma. Sí, ¿Qué? eso es muy interesante, fíjate. Y ya tiene que ver con algunas discusiones que hemos tenido al respecto. Para resolver la primera parte, acuérdense que, y ahorita lo vamos a volver a ver, pero con eco, el primer nivel de semiotización es el paso de la señal al signo, ¿no? Es decir, cuando hay un estímulo del mundo externo que después se va a convertir en el basamento de un signo, ¿sí? Esa es la primera parte. Entonces, ¿cómo hacemos una primera codificación de eso? ¿No? Pues porque se rompe una regularidad en tu corporalidad, ¿no es cierto? No nos duele todos los días la parte baja del abdomen. Es un dolor, sensación diferente a las sensaciones corporales que tenemos en nuestros días, en nuestra cotidianidad. Entonces, se rompe una regularidad, ¿no? Entonces, una primera decodificación tiene que ver en términos de una regularidad. Acuérdense otra vez la noción de hábito. Hay un hábito de corporalidad, hay una regularidad de corporalidad con la cual interpretamos pues nuestra cotidianidad en términos de corporalidad. Cuando esa regularidad se rompe, dolor en el abdomen, asumes que hay un síntoma, ¿no? Ahora, culturalmente puede representar o no dolor, eso es otro tema, ¿no? Y si ese dolor representa o no placer, ese es otro tema, también es otra manera de decodificar, ¿no? Pero entonces ya tenemos tres maneras de decodificar. Hay alguien que a lo mejor le duele y representa para él placer, y hay otros dos casos que son el que yo propuse al principio y el que tú propones. El dolor que representa enfermedad, por ejemplo. Y entonces vamos con el médico y vamos con el curandero.